capítulo respecto a la segunda ley de la termodinámica. Entonces vamos a pasar a proyectar nuestra pizarra para poder resolver esos problemas que tenemos planteados. Habíamos desarrollado la teoría, entonces ahora vamos con la solución de los problemas. ¿Qué dice el problema? La potencia en el eje de un motor diésel estacionario y de gran tamaño es de 15 megawatts. En el punto de operación donde la eficiencia térmica es igual a 40%, los gases de combustión que se pueden considerar como aire puro se descargan del motor a 800 Kelvin y el motor aspira aire de la atmósfera a 290 grados Kelvin. La entalpía asociada al flujo de los gases de combustión se puede utilizar para otro fin. Esa es la pregunta final. Entonces, vamos a ver lo siguiente. Vamos a empezar viendo en función del rendimiento, vamos a calcular calor en el motor y luego el flujo de masa del aire, ¿sí? Entonces, comenzamos con determinar el calor en el motor. ¿Cómo determinamos ese calor en el motor? Tenemos el rendimiento, entonces decimos, el rendimiento térmico es igual a la potencia sobre el calor que vamos a absorber o generar en el motor. Entonces de acá, ese calor es igual a la potencia sobre el rendimiento térmico. Reemplazo datos. ¿Dónde está la potencia? Me dice 15 megawatts. Dejamos con su unidad, 15. Sobre el calor. Pero el calor me da en, ¿dónde estamos? 0,4, 40% de los gases. El rendimiento es 40%, perdón, eso es 0,4. Por tanto, el calor en el motor va a ser igual. ¿Dónde estamos? 15 entre 0,4. 37,5 megawatts. ¿Sí? Ahora, una vez que tenemos esto, analizamos la ecuación de la primera ley, que hemos llamado ecuación de energía. ¿Qué nos dice esa ecuación? Que el calor que despedimos al sumidero es igual al calor que absorbemos de la fuente de energía menos la potencia. Entonces, tenemos 37,5 menos la potencia que es 15. O sea, el calor que vamos a desprender al sumidero va a ser igual a 22,5 megawatts. Veamos el flujo de aire. Sabemos nosotros que el calor
que vamos a liberar va a ser igual al flujo de masa del aire por la entalpía que vamos a medir con los 800 grados Kelvin menos la entalpía que entra, si quiere, o aspiramos de la atmósfera, que es la entalpía de 290 Kelvin. ¿Sí? O sea, el flujo de masa del aire es igual al calor que descargamos al sumidero o fuente de baja temperatura de la entalpía de 800 menos la entalpía de 290. Obtenemos las entalpías. Para esto, nos vamos a la tabla. Para la temperatura de 800 Kelvin, en la tabla nos da un valor de, a ver, aquí está, 822,2 kilojoule sobre kilogramo. Y para 290 grados Kelvin nos va a dar una entalpía de 290,43. Entonces, el flujo de masa del aire es igual a 22,5, pero este es megawatts, ¿no? Tenemos que llevar a kilowatts porque las entalpías están en kilojoules. Para ello, de mega a kilo multiplico por 1000. Y 822,2 menos 290,43. Entonces, el flujo de masa del aire va a ser, calculamos, 42,3 kilogramos sobre segundo. Ese es el flujo de masa del aire. Ahora, en función de esto, podemos concluir lo siguiente. Podemos decir que este flujo de gases calientes extra se podría reutilizar o utilizar en algo. Por ejemplo, podemos usar en calentar un edificio o agua que esté en tanques para utilizar en duchas y demás, ¿no? Entonces, como nos dice, ¿cómo podemos utilizar para otro fin este flujo? Podríamos anotar así, el flujo de gases calientes se puede usar coma, para calentar el ambiente o los ambientes de un edificio.
o se puede utilizar para calentar agua en una planta de energía. De vapor, coma, puesto que funcionan a temperaturas bajas. Y esa sería la respuesta a este nuestro primer problema. Veamos otro. ¿Qué dice el otro problema? Dice, la cantidad de transferencia de calor en la caldera de una central de potencia es de 1 megawatt. La transferencia de calor en el condensador es de 0,58 megawatts. Y la potencia consumida en el accionamiento de la bomba es de 0,02 megawatts. Calcule para esas condiciones la eficiencia térmica del ciclo. Si todos los procesos pudiesen ser invertidos, determine el coeficiente de desempeño del refrigerador obtenido en la transformación. Hemos visto en la teoría que el ciclo, en un sentido, es un ciclo de Carnot, es un ciclo que genera potencia. Pero si invertimos el ciclo, entonces generamos un ciclo de refrigeración. ¿Sí? Bien. Para resolver esto, vamos a decir que nuestro volumen de control es toda la planta. Entonces, analizamos la ecuación de la energía. ¿Qué nos dice la ecuación de la energía? Nos dice que el calor que recibimos, que es QH, ¿no es cierto?, más, en este caso, la potencia de la bomba, va a ser igual a la potencia que vamos a despedir en la turbina, más el calor que vamos a despedir por el condensador. ¿Sí? Entonces, necesitamos obtener la potencia de la turbina. La potencia de la turbina va a ser igual al calor que absorbemos, o sea que obtenemos de la fuente de temperatura alta, más la potencia de la bomba y menos el calor que enviamos al sumidero o expulsamos, ¿no es cierto? En la figura, ¿no? QH estamos recibiendo para la fuente de energía y estamos expulsando QL. La potencia de la turbina es. Me dice que estoy recibiendo de una central una potencia de 1 megawatt. Bueno, como todos los datos en megawatt, vamos inicialmente a mantener eso. Más en la bomba 0,02 megawatts y menos lo que liberamos. Y liberamos 0,58 megawatts.
Entonces, la potencia para la turbina es igual a 1 más 0,02 menos 0,58. 0,44 megawatts. Entonces, como tengo de datos ahora la potencia que va a la bomba, la potencia de la turbina, puedo obtener el rendimiento térmico. El rendimiento térmico me dice la potencia que estoy utilizando o que necesito sobre lo que me cuesta. Y en este caso lo que me cuesta es lo que recibo de la fuente de alta temperatura. O sea, llevo a kilowatts 440 menos lo de la bomba 20 sobre lo que recibo 1000. O sea que el rendimiento térmico va a ser 820 entre 1000, 0,42. O sea, 0,42 es el rendimiento de esta planta. ¿Sí? Ahora, también me pide el coeficiente de desempeño del refrigerador. Entonces, ese coeficiente de desempeño es lo inverso, ¿no? O sea, el calor que recibimos o que absorbemos, si quieren, de la fuente de baja temperatura sobre la potencia entregada. Entonces, de acuerdo a datos, esto es 580 kilowatts sobre la turbina 440 menos la bomba, que es 20. Y el coeficiente de desempeño como refrigerador nos da 1,38. ¿Sí? Esos son los ciclos inversos. De esa manera, entonces, es que vamos a resolver este problema. Veamos otro. Calcule el trabajo necesario para obtener 250 gramos de hielo a partir de agua líquida a 10 grados Celsius. Admita que su refrigerador esté accionado por un motor con potencia de 750 watts y que el ciclo de refrigeración presenta un coeficiente de desempeño igual a 3,5. Considerando que la única carga térmica es la debida al agua en el congelador del refrigerador, calcule el tiempo necesario para completar la operación de enfriamiento. Bien. Ecuación de energía. Como hemos dicho, es la ecuación de la primera
ley, ¿no? ¿Qué nos dice? Nos dice que el calor entre los estados 1 y 2 es igual a la variación de energía interna más el trabajo entre los estados 1 y 2. Una cosa que estamos viendo, y dice en el enunciado, que este proceso es a presión constante. Cuando tenemos un proceso a presión constante, el trabajo es igual a la integral entre 1 y 2 de la presión por el diferencial de volumen. Y como la presión es constante, sale de la integral e integramos el volumen. Entonces, por unidad de masa será la presión por la masa por el volumen específico 2 menos el volumen específico 1. Entonces, nuestra ecuación de calor por unidad de masa va a ser la masa por la energía interna 2 menos la energía interna 1 más la presión por la masa por el volumen específico 2 menos el volumen específico 1. Como es la misma masa, podemos factorizar la masa. Y eso va a quedar de esta manera. La energía interna 2 más la presión 2 por el volumen específico 2 menos la energía interna 1 más la presión 1 por el volumen específico 1. ¿Qué es eso? Energía interna más presión por volumen es entalpía. Entonces el calor entre 1 y 2 es la masa que multiplica a la entalpía del estado 2 menos la entalpía del estado 1. Tenemos la primera ley de Savadero. Entonces, decimos para la temperatura 1 igual a 10 grados Celsius y el título 1, ¿cuánto vale el título 1? Nos dice que es líquido saturado, ¿no ve? 0 entonces. ¿Sí? A partir de agua líquida nos dice, por eso estamos considerando saturado. Entonces, la entalpía 1 es igual a 41,99 kilojoule sobre kilogramo. Ahora, el estado 2 es sólido. Entonces, buscar tabla del agua como sólido. ¿Sí? Para la temperatura 2 de 0 grados Celsius, porque nos habla que estamos generando hielo, ¿no es cierto? En esa tabla, la entalpía 2 va a ser igual
333,4 más 3,4 kilojoule sobre kilogramo. Bien, con estos datos decimos calor entre unidos es igual la masa 0,25, ¿no? Kilogramos, 0,25 por la entalpía 2 menos 333,4 menos la entalpía 1, 41,99. Entonces calculamos calor entre unidos. Negativo, menos 93,848 kilojoules. Este es el calor. Ahora, asumimos que este es el calor que estamos obteniendo de la fuente de baja temperatura. Entonces vamos a considerar el rendimiento del refrigerador. Es igual al calor que obtenemos de la fuente sobre el trabajo que desarrollamos. Entonces de acá el trabajo es igual al calor, a la fuente de baja temperatura sobre el rendimiento. Usamos en valor absoluto 93,848. Y el rendimiento me dice 3,5. Es un dato. O sea que el trabajo es igual a 93 entre 3,5. 26,81 kilojoules. Ahora se tiene el siguiente tiempo. Sabemos que la potencia es el trabajo sobre el tiempo. Entonces el tiempo será el trabajo sobre la potencia. Tenemos 26,81 kilojoules sobre la potencia, 750 watts. ¿Qué es el watt? Joule sobre segundo. Entonces, tengo que multiplicar esto por 1000 para obtener solamente en joule. ¿Sí? O sea que el tiempo me va a dar 35,75 segundos.
Esa es nuestra respuesta. Bien, veamos otro. Dice, un acondicionador de aire proporciona 1 kilogramo sobre segundo de aire a 15 grados Celsius. Sabiendo que el ambiente externo se encuentra a 35 grados Celsius, estime la potencia necesaria para accionar el acondicionador de aire. Este es el esquema. Nos están mostrando dónde está QH, porque es refrigeración. Estamos absorbiendo QL y además absorbiendo la potencia, ¿no? Entonces, vamos a usar la siguiente ecuación de transferencia de calor. O sea, vamos a decir que el flujo de calor de aire va a ser igual al flujo de masa por la variación de la entalpía. Esto aproximadamente es el flujo de masa, el calor específico, presión constante, por la variación de temperaturas. Reemplazamos datos. El flujo de masa es 1 kilogramo sobre segundo. Por el calor específico a presión constante, que a 15 grados Celsius vamos a sacar de la tabla, ¿sí? Para el aire. 1,004 kilojoule sobre kilogramo y grado Kelvin. Y la variación de temperaturas, ¿no? Donde estamos, 35 grados Celsius y 15, solamente que cada uno hay que llevar a Kelvin. O sea, vamos a anotar así, 35 más 273 menos 15 más 273. La transmisión de calor es igual a 20 kilowatts, porque me da kilojoules sobre segundo. Y entramos ahora a ver el ciclo de refrigeración. El rendimiento es el calor que absorbo de la fuente de baja temperatura sobre la potencia. Hemos visto en la última parte de teoría que esa potencia, de acuerdo a la primera ley, es la diferencia del calor de la fuente de alta temperatura menos el calor de la fuente de baja temperatura. Pero podemos relacionarlas con temperaturas. O sea, la temperatura alta menos la temperatura baja. Por tanto, T sub L va a ser los 15 más 273, que vamos a dividir entre TL es, todo tenemos que llevar a grado Kelvin, 308 menos 288, que es TL, ¿no? Calculamos el rendimiento.
308 menos 288. 14,4. Este es el rendimiento del refrigerador. Por tanto, la potencia necesaria va a ser igual al calor de la fuente de baja sobre el rendimiento, no, rendimiento es beta. $14,4. Entonces, la potencia es 1,39 kilowatts. Esa es la potencia en nuestro refrigerador. Vamos a ver un problemita. Acá sí es un contraejemplo el siguiente problema. A ver, veamos. Dice, la figura muestra el esquema de una máquina cíclica que se utiliza para transferir calor desde un reservorio térmico a alta temperatura hacia otro a baja temperatura. Determina utilizando los valores mostrados en la figura si esa máquina es reversible, irreversible o imposible. ¿Sí? Pues repito, nos muestra el esquema de una máquina cíclica que se utiliza para transferir calor desde un reservorio térmico a alta temperatura hacia otro a baja temperatura. Determina utilizando los valores mostrados en la figura si esa máquina es reversible, es irreversible o imposible. Bien, entonces tenemos el ciclo o el rendimiento del ciclo de Carnot, que nos dice que es 1 menos la temperatura de la fuente de baja sobre la temperatura de la fuente de alta. De acuerdo a nuestros datos, el rendimiento de Carnot, la de baja es 400 y la de alta es 1000. 1 menos 400 sobre 1000. O sea que el rendimiento de Carnot es igual a 0,6. Ahora, vamos a ver el rendimiento del motor. ¿Cuál es el rendimiento del motor? El trabajo sobre el calor que me cuesta o el calor que absorbo. Entonces, el rendimiento del motor va a ser, trabajo, ¿dónde está? Es 200, ¿no? Y la energía que me cuesta QH es 325. Dividimos el rendimiento en el ciclo de Carnot del motor es 0,615. Ahora interpretamos estos dos resultados. Como el rendimiento del motor es mayor que el rendimiento de Carnot, entonces este proceso es imposible. ¿Por qué? Porque no podemos tener mayor rendimiento que Carnot.
Uy. Tener cuidado con eso, ¿sí? Bien, esos son los ejemplos que tengo para hoy. Para la siguiente clase del miércoles, voy a preparar un examen que había tomado un semestre anterior para que vean más o menos cómo va a ser el examen del segundo parcial. Ya lo vamos a resolver este miércoles. El examen está fijado para el miércoles 22 en nuestra hora de clases, en nuestra aula de clases, 693B. Y si nos falta aula, vamos a entrar al 693A. Pero no creo que falte aula, ¿sí? Entonces, muchachos, hoy quedamos aquí. No he podido mandarles tarea, les cuento que me he trasladado de casa y recién me han instalado el sábado mi internet. Entonces he estado acomodando, van a disculpar esa parte. Voy a mandarles una tarea esta noche. Primero de todo lo que es volumen de control, ¿sí? Y luego vamos a hacer la segunda ley, ¿sí? Entonces, les había mandado al WhatsApp el rol de exámenes, ¿no ve? Hemos quedado el miércoles 22 de junio en hora de clases, porque los miércoles tenemos clases, ¿no? En el aula 693B. Estoy poniendo al chat para que esté anotado, ¿sí? Ese sería miércoles 22 de junio. Ese es el segundo parcial. El final y la segunda instancia es a la siguiente semana, o sea, 22 más 7, 29, el miércoles 29 y luego ya la primera semana de julio, ¿sí? Entonces, vamos a ir en esa circunstancia para nuestro examen. Lo que hemos hecho hoy día, esta tarde, les voy a pasar. Vamos a completar todo nuestro Classroom y solamente nos quedaría lo que vamos a preparar, o sea, les debería el examen que voy a resolver el día miércoles. Jueves es feriado, no hay clases. Y el siguiente lunes vamos a entrar para dudas que puedan tener ustedes. Ahora, si gustan esas dudas, podemos vernos en la universidad para hacer presencial la parte de las dudas. Eso sí es que gusta. Si no, seguimos virtual, porque hace frío. ¿Sí? Bien, muchachos y muchachas, entonces nos vemos el día miércoles. Ya he anotado en el chat la fecha de examen, les he mandado por WhatsApp también, ¿no? Inge, perdón, todavía no programó una fecha para si tenemos alguna duda de nuestro examen, o sea, del examen que calificó. ¿Para qué examen? Perdón, voy a dar volumen, espera, no te estoy escuchando muy bien. Ya, dime de nuevo, por favor. Si programó fecha para consultarle del examen que revisó, si es que tenemos alguna queja o algo. No, o sea, solamente es el miércoles, no en hora de clases, un solo examen, segundo parcial. Por eso estamos respetando la hora de clases. Quería que sea en el auditorio, pero no, ya había estado ocupado el auditorio. Entonces vamos a dar en hora de clases en nuestra aula nomás. ¿Sí? Ese miércoles presencial, no hay otra opción. Está Y como bien. les digo, el examen final es a la semana. Yo hasta el fin de semana tendría que entregarles sus notas para que puedan ver quiénes tienen que dar final. ¿Sí? Eso sería, Sergio. Ya, está bien, Inge. Perfecto. Bien, entonces, muchachos y muchachas, nos vemos el día miércoles. Como les digo, hasta aquí va a ser la materia para el examen, donde vamos a resolver un examen pasado para que vean más o menos las preguntas que se hacen. ¿Sí? Gracias por su atención. Hasta el miércoles. Chao, chao. Hasta luego, ingeniero. Hasta luego.
Ok. Chao, Hasta luego, que dije. vaya bien. Hello, Inge.